Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Kane. La pirámide roja. De Rick Riordan. Carter. 13. Me enfrento al pavo asesino. Me toca. Antes que nada, Sadie se ha pasado 3 pueblos con su comentario de que parecía un cachorrillo. De verdad que no me hacían los ojos chiribitas con Sia. Es solo que no conozco a mucha gente capaz de lanzar bolas de fuego y combatir contra dioses. Deja de poner caras raras, Sadie. ¿Te pareces a Keops? El caso es que nos tiramos de cabeza al túnel de arena. Todo se volvió oscuro. Me hizo cosquillas el estómago con esa sensación de ingravidez de las montañas rusas, mientras caía a toda velocidad. Noté el azote de un viento cálido y me ardió la piel. Luego salí despedido hasta un suelo de baldosas frías, y Sadie y Sia cayeron encima de mí. ¡Ay! Protesté. Lo primero que vi fue que tenía todo el cuerpo cubierto por una fina capa de arena, parecida al azúcar en polvo. Entonces se me adaptaron los ojos a la luz. Estábamos en un edificio grande, parecido a un centro comercial, rodeados de personas que iban ajetreadas de un lado a otro. No, no era un centro comercial. Era una subterminal de aeropuerto con 2 pisos llenos de tiendas, ventanales y columnas de acero pulido. En el exterior era de noche, por lo que supe que habíamos cambiado de zona horaria. Por los altavoces se oían anuncios en un idioma que sonaba parecido al árabe. Sadie escupió arena. ¡Puah! Venga, dijo Sia, aquí no podemos quedarnos. Me puse de pie como pude. A nuestro lado no paraba de circular gente, algunos con ropa occidental y otros con chilao y turbante. Una familia que discutía en alemán pasó corriendo y casi me atropelló con sus maletas. Me volví y descubrí algo que reconocía. En el centro del vestíbulo había una réplica a tamaño real de una barca del Egipto antiguo, pero compuesta de brillantes exhibidores. Era el mostrador de una tienda de perfumes y joyas. Estamos en el aeropuerto del Cairo, dije. Sí, dijo Sia. ¿Y ahora, vamos? ¿A qué viene tanta prisa? Es que Serket puede seguirnos por el portal de arena. Sia negó con la cabeza. Los objetos se recalientan siempre que crean un portal. Tienen que enfriarse durante 12 horas antes de poder volver a usarse. Pero aún tenemos que preocuparnos por la seguridad del aeropuerto. Si no queréis conocer a la policía egipcia, os aconsejo que me sigáis ahora mismo. Nos agarró por los brazos y nos guió entre la multitud. Seguro que teníamos pinta de mendigos, con nuestra ropa pasada de moda y cubiertos de arena desde la cabeza a los pies. La gente se apartaba de nosotros, pero nadie intentó detenernos. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó bruscamente Sadie. Visitar las ruinas de Heliópolis, dijo Sia. Dentro de un aeropuerto, insistió Sadie. Me acordé de una cosa que me había dicho mi padre unos años antes, y noté un hormigueo en el cuero cabelludo. Sadie, las ruinas están justo debajo de nosotros. Miré hacia. Es así, ¿verdad? La maga sintió. La ciudad antigua fue saqueada hace siglos. Algunos monumentos se los llevaron muy lejos, como las 2 agujas de Cleopatra. Casi todos los templos se derruyeron para construir edificios nuevos. Lo que quedaba desapareció bajo la expansión urbana del Cairo. La parte más extensa está justo debajo de este aeropuerto. ¿Y a nosotros qué más nos da todo eso?, preguntó Sadie. Se abrió una puerta de mantenimiento dándole una patada. Al otro lado había un armario lleno de escobas. Se musitó una orden, Zahat, y el armario titiló un instante antes de desaparecer. En el lugar que había ocupado, pudimos ver unos escalones descendentes. Nos da, y mucho, porque no toda Heliópolis está en ruinas, dijo Sia. Ahora no os alejéis de mí. Y, sobre todo, no toquéis nada. Las escaleras debían de bajar como unos 10 millones de kilómetros, porque no se terminaban nunca. Además, el túnel debía estar construido para gente en miniatura. Tuvimos que recorrer casi todo el camino agachados o arrastrándonos y, aún así, me di una docena de cabezazos contra el techo. La única luz provenía de una bola de fuego que llevaba Sia en la mano y hacía bailar sombras por todas las paredes. Yo ya había estado en lugares parecidos, en túneles dentro de las pirámides y tumbas que había excavado mi padre, pero nunca les había encontrado la gracia. Me parecía que los millones de toneladas de roca que tenía encima me comprimían los pulmones y me dejaban sin aire. Por fin llegamos al fondo.
El túnel se amplió, y se detuvo de golpe. Cuando se me adaptó la vista, pude comprender el motivo, estábamos al borde de un despeñadero. El abismo solo podía salvarse por medio de una tabla de madera que lo cruzaba. Al otro lado había dos guerreros de granito con cabezas de chacal, situados a ambos lados de un umbral, cerrando el paso con sus lanzas cruzadas. Sadie suspiró. Por favor, no más estatuas psicóticas. No, no hagas bromas, advirtió Sia. Esto es una entrada al Nomo primero, la rama más antigua de la Casa de la Vida y el cuartel general de todos los magos. Mi misión consistía en traeros aquí sanos y salvos, pero no puedo ayudaros a cruzar. Cada mago tiene que desatrancar el camino para sí mismo, y el desafío es distinto para cada aspirante. Miró a Sadie con expectación, lo cual me molestó. Primero Bast, ahora Sia, las dos trataban a Sadie como si esperaran que demostrara algún tipo de superpoder. O sea, vale, sí, había reventado las puertas de la biblioteca, pero, porque nadie me pedía a mí que hiciera trucos geniales. Además, yo seguía cabreado con Sadie por los comentarios que había hecho en el Museo de Nueva York, aquello de lo injusto que era que yo hubiera viajado con mi padre por todo el mundo. Ella no tenía ni idea de la cantidad de ocasiones en que me había hartado de viajar tanto, del montón de días en los que deseaba no tener que subirme a ningún avión, sino ser un simple chico normal que iba al colegio y hacía amigos. Pero no podía quejarme. Debes tener siempre un aspecto impecable, me había dicho mi padre, y no se refería solo a la ropa. Hablaba de mi actitud. Ahora que mamá no estaba, yo era todo lo que tenía. Mi padre necesitaba que yo fuera fuerte. Por lo general, no me importaba, quería a mi padre. Pero también se me hacía difícil. Eso no lo entendía Sadie. La que lo había tenido fácil era ella. Y ahora se había convertido en el centro de atención, como si fuese la más especial de los dos. No era justo. Entonces oí la voz de mi padre en la cabeza. La justicia significa que todo el mundo reciba lo que necesite. Y la única manera de conseguir lo que necesitas es hacerlo suceder por ti mismo. No sabía qué mosca me había picado, pero desenvainé la espada y marché por el tablón con paso firme. Pareció que mis piernas funcionaban por sí mismas, sin esperar al cerebro. Una parte de mí pensó, esto es una idea nefasta. Pero otra parte de mí respondió, no, no vamos a tener miedo de esto. Y esa segunda voz no sonó como la mía. Carter, gritó Sadie. Seguí adelante. Intenté no bajar la mirada hacia el abismo insondable que se abría por debajo de mis pies, pero solo la amplitud del barranco ya me mareaba. Me sentí como una peonza, dando vueltas y bamboleándome mientras recorría el estrecho tablón. Mientras me acercaba al lado opuesto, el umbral que había entre las dos estatuas empezó a brillar como una cortina de luz roja. Respiré muy hondo. Quizá la luz roja fuera un portal, igual que la puerta de arena remolinándose. A lo mejor, si me lanzaba hacia él con bastante rapidez. Entonces salió disparada la primera daga desde el túnel. Mi espada se estaba moviendo incluso antes de darme cuenta. La daga tendría que haberse clavado en mi pecho, pero de algún modo la desvié con el filo de mi arma y la hice caer al abismo. Salieron otras dos dagas del túnel. Mis reflejos nunca habían sido nada del otro mundo, pero en aquel momento se aceleraron. Esquivé una daga agachándome y la otra la enganché con el filo curvado de mi espada, le di la vuelta y la arrojé de vuelta al túnel. ¿Cómo narices había hecho eso? Llegué al final del tablón y solté un tajo al interior de la luz roja, que parpadeó unos instantes antes de apagarse del todo. Tuve miedo de que las estatuas cobraran vida, pero no sucedió nada. El único sonido fue el de una daga repicando contra la roca muy por debajo, al fondo del abismo. El portal empezó a brillar de nuevo. La luz rojiza se concretó en una figura extraña, la de un pájaro de 1,80 m con cabeza de hombre. Yo alcé mi espada, pero Sia gritó desde el otro lado. Carter, no. La criatura plegó las alas. Entrecerró sus ojos, perfilados con col, para estudiarme. Llevaba una peluca ornamental que relucía sobre su rostro surcado de arrugas. Tenía una de esas barbas trenzadas faraónicas de pega enganchada a la barbilla, igual que una coleta pero al revés. La aparición no parecía hostil, salvo por la titilante luz roja que lo rodeaba y por el hecho de que, de cuello para abajo, era el pavo asesino más grande del mundo. Entonces se me ocurrió una idea que me heló la sangre. Estaba ante un ave con cabeza humana, la misma forma con que me había imaginado a mí mismo mientras dormía en casa de Amos, cuando mi alma salió del cuerpo y voló hasta Fénix.
No sabía lo que significaba aquello, pero me asustó. La criatura pájaro rascó el suelo con una zarpa. Luego, por sorpresa, sonrió. Pari, Nisbanafer, me dijo, o al menos así es como me sonó. Sia dio un respingo. Ella y Sadie estaban justo detrás de mí, con las caras pálidas. Al parecer, se las habían ingeniado para cruzar el abismo sin que yo me diera cuenta. Un momento después, Sia se recompuso. Hizo una reverencia a la criatura pájaro. Sadie la imitó. La criatura me guiñó un ojo, como si acabáramos de compartir un chiste privado. Después se esfumó. La luz roja se fue desvaneciendo. Las estatuas doblaron sus brazos y las lanzas se apartaron de la entrada. ¿Ya está? Pregunté. ¿Qué ha dicho el pavo? Sia me miró con algo parecido al temor. Eso no era un pavo, Carter. Era un bea. Ya había oído a mi padre pronunciar la palabra antes, pero no la situaba del todo. Otro monstruo. Un alma humana, me corrigió Sia. En este caso, un espíritu de los muertos. Un mago de tiempos remotos, que ha regresado para servir de guardián. Ellos vigilan las entradas de la casa. Me examinó la cara como si me hubiera salido algún tipo de sarpullido horrendo. ¿Qué pasa? Quise saber. ¿Por qué me miras así? Por nada, dijo ella. Hemos de darnos prisa. Pasó a mi lado y desapareció por el túnel. Sadie también me miraba fijamente. Vale, dije, ¿qué ha dicho el hombre pájaro? ¿Tú lo has entendido? Ella asintió, incómoda. Te ha confundido con otra persona. Seguro que estaba mal de la vista. Porque ha dicho, adelante, mi buen rey. Aquello me dejó por las nubes. Recorrimos el túnel y entramos en una extensa ciudad subterránea de grandes salones y cámaras, pero solo recuerdo imágenes sueltas del trayecto. Los techos variaban entre 5 y 10 metros de altura, por lo que no tuve la sensación de que estuviéramos bajo tierra. Todos los edificios estaban sostenidos por inmensas columnas de piedra como las que había visto en las ruinas egipcias, solo que aquellas estaban en perfectas condiciones, pintadas con vivos colores para recordar a las palmeras y con unas hojas verdes cinceladas en la parte de arriba, daban la impresión de que recorrías un bosque petrificado. Había hogueras ardiendo en braseros de cobre. No parecían soltar ningún humo, pero daban buen olor. Al aire, como un mercadillo de especias, canela, clavo, nuez moscada y otros que no logré identificar. La ciudad olía igual que Sia. Comprendí que aquel era su hogar. Vimos a más personas, sobre todo hombres y mujeres mucho mayores que nosotros. Algunos llevaban chilabas de lino, otros, ropa moderna. Nos cruzamos con un tío vestido con traje que paseaba a un leopardo negro atado con correa, con toda la naturalidad del mundo. Otro tío gritaba órdenes a un pequeño ejército de escobas, fregonas y cubos que se dispersaron por todas partes para limpiar la ciudad. Es como esos dibujos animados, dijo Sadie, en los que sale Mickey Mouse intentando hacer magia y las escobas no paran de dividirse en más escobas y cargar agua. El aprendiz de brujo, dijo Sia. Supongo que sabréis que está basado en un cuento egipcio, ¿verdad? Sadie se limitó a mirarla fijamente. Yo sabía cómo se sentía mi hermana. Era demasiada información para procesarla de golpe. Cruzamos un salón de estatuas con cabezas de chacal, y habría jurado que sus ojos nos miraron al pasar. Unos minutos más tarde, Sia nos llevó por un mercado al aire libre, si es que se puede decir que hay algo, al aire libre, bajo el suelo, en el que una docena de puestos vendían mercancías extrañas como varitas de boomerang, muñecos animados de arcilla, loros, cobras, papiros y centenares de amuletos relucientes y distintos entre sí. Luego recorrimos un camino de piedras que cruzaba un río oscuro y rebosante de peces. Pensé que eran percas hasta que vi los dientes malignos que tenían. ¿Esos son pirañas? Pregunté. Peces tigre del Nilo, dijo Sia. Son como las pirañas, solo que pueden pesar hasta 7 kilos. Después de esa frase, empecé a mirar mejor dónde pisaba. Doblamos un recodo y pasamos por un edificio muy adornado, esculpido en la roca negra maciza. Alguien había cincelado en las paredes a varios faraones sentados, y el umbral tenía la forma de una serpiente enroscada. ¿Ahí dentro qué hay? Preguntó Sadie. Echamos un vistazo al interior y vimos varias hileras de niños, quizá había un par de docenas en total, con edades entre los 6 y los 10 años o así, sentados en cojines con las piernas cruzadas. Estaban inclinados sobre unos cuencos dorados, concentrados en el líquido que contenían y musitando entre dientes. Al principio supuse que el edificio sería un aula,
pero allí no había ni rastro de ningún profesor y, además, la sala no estaba iluminada más que por unas pocas velas. A juzgar por el número de asientos vacíos, la sala estaba diseñada para albergar al doble de niños. Son nuestros iniciados, explicó Sia, aprendiendo adivinación. El gnomo primero debe mantenerse en contacto con nuestros hermanos de todo el mundo. Los más jóvenes de entre nosotros hacen de operadores, supongo que los llamaríais. Entonces, tenéis bases como esta por todo el planeta. La mayoría son mucho más pequeñas, pero sí. Recordé lo que nos había contábamos sobre los gnomos. Egipto es el gnomo primero, Nueva York es el 21º. ¿Cuál es el último, el que hace 360? Ese es la Antártida, dijo Sia. Se destina allí a la gente como castigo. No hay nada aparte de un par de magos del frío y algunos pingüinos mágicos. ¿Pingüinos mágicos? No preguntes. Sadie señaló a los niños del edificio. ¿Cómo funciona? ¿Ven imágenes en el agua? Es aceite, replicó Sia, pero sí. Qué pocos son, dijo Sadie. No hay más iniciados en toda la ciudad. En todo el mundo, la corrigió Sia. Había más antes de... Dejó la frase en el aire. ¿Antes de qué? Insistí yo. Nada, dijo ella con el rostro ensombrecido. Los iniciados se encargan de la adivinación porque las mentes jóvenes son las más receptivas. Los magos empiezan su formación como muy tarde a los 10 años, con unas pocas excepciones peligrosas. Es decir, nosotros, dije. Me lanzó una mirada de aprensión, y supe que la maga seguía pensando en lo que el pájaro espíritu me había llamado, buen rey. A mí me parecía igual de irreal que haber encontrado nuestro apellido en el pergamino de la sangre de los faraones. ¿Cómo iba a estar emparentado yo con los reyes de la antigüedad? Y aunque de verdad lo estuviera, ni que decir tiene que yo no era ningún rey. No tenía reino. Ya ni siquiera tenía mi única maleta. Os estarán esperando, dijo Sia. Venid conmigo. Caminamos tanto que empezaron a dolerme los pies. Al final, llegamos a una encrucijada. A la derecha teníamos unos inmensos portones de bronce, con fuegos vivos a ambos lados. A la izquierda, una esfinge de 6 metros de altura tallada en la pared. Había una entrada cunada entre sus zarpas, pero estaba tapiada y cubierta de telarañas. Se parece a la esfinge de Giza, comenté. Es porque estamos justo debajo de la esfinge de verdad, dijo Sia. Ese túnel sube directo hasta ella. O subía, antes de que lo sellaran. Pero, hice unos cálculos mentales rápidos. La esfinge está como a 30 kilómetros del aeropuerto del Cairo. Más o menos. No hemos andado tanto ni de milagro. Eso arrancó una sonrisa hacia, y no pude evitar fijarme en lo bonitos que eran sus ojos. La distancia cambia en los lugares mágicos, Carter. Seguramente eso ya lo has aprendido. Sadie carraspeó. Vale, ¿y por qué está cerrado el túnel? La esfinge se puso demasiado de moda entre los arqueólogos, dijo Sia. No paraban de montar excavaciones por la zona. Al final, en los años 80, descubrieron el primer tramo del túnel que tiene debajo. Eso me lo contó mi padre. Exclamé yo. Pero me dijo que el túnel no tenía salida. Dejó de tenerla cuando nosotros acabamos nuestro trabajo. No podíamos permitir que los arqueólogos supieran cuánto estaban pasando por alto. El arqueólogo más prominente de Egipto especuló que solo habían descubierto el 30% de las antiguas ruinas egipcias. En realidad, solo han encontrado la 10ª parte, y ni siquiera es la 10ª parte realmente interesante. Ah, ¿no? ¿Y la tumba del rey Tut? Discutí. El niño rey ese. Se puso los ojos en blanco. Aburridísimo. Tendrías que ver algunas de las tumbas buenas de verdad. Aquel comentario me dejó un poco resentido. Mi padre me puso el nombre que tengo en honor a Howard Carter, el tío que descubrió la tumba del rey Tut, así que siempre me había sentido muy unido a ella. Si eso no era una tumba, buena de verdad, no sabía que podía hacerlo. Sia se volvió hacia las puertas de bronce. Esto es el Salón de las Eras. Colocó la palma de su mano contra el sello, que mostraba el símbolo de la Casa de la Vida. Los jeroglíficos empezaron a resplandecer y las puertas se abrieron de par en par. Sia se giró hacia nosotros, con el semblante terriblemente serio. Estáis a punto de conocer al lector jefe. Mostrad respeto en su presencia, a menos que deseéis transformaros en insectos,